¿Qué fue la peste negra o bubónica? Fue la aparición de una infección por medio de un agente conocido como Yersinia pestis. Se le denominó peste negra debido a que una vez penetraba la sangre, algunas partes del cuerpo se tornaban negras. Bubónica a causa de que se presentaban unos abultamientos y además tenía otra manera de manifestarse, y era cuando esta pasaba a los pulmones, que era sinónimo de muerte, ya que no se podía hacer mucho cuando esta aparecía. ¿Cómo se originó y cómo se transmitió? Se originó en China, donde se encontraban los mongoles, que eran comerciantes. Se dice que en un barco que llevaba cadáveres fallecidos debido a esta enfermedad llegó a Europa, pero fue a propósito de los chinos. Esta atacaba a religiosos, laicos, reyes y siervos. Había varias hipótesis del surgimiento de como descomposición de la materia orgánica, la aparición de eclipses e incluso la alineación de los planetas. Se creía que la enfermedad era transmitida por la mirada, hecho que llevó a los científicos a examinar la bacteria, ya que era increíble que ésta se transmitiera de esta manera. Poco después fue cuando se supo que era una pequeña pulga la que llevaba a este agente. Los síntomas tomaban en aparecer de 16 a 23 días, pero acababan con el enfermo de 3 a 5 días. Los años en que alcanzó su punto máximo fueron entre 1347 y 1353. ¿A qué lugares llegó la peste negra? De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Italia fue la principal afectada por aquel primer brote en 1347. Desde entonces se extendió primeramente a los países de Francia y Hungría, a principios del año de 1348, y de ahí a España, Inglaterra, Bretaña, Alemania y Escandinavia. Finalmente la enfermedad afectó a Rusia en el año de 1350. Por su parte, también África y Asia se vieron afectados, en lugares donde las condiciones de vida eran incluso peores que en Europa, como la India, que se perdió entre un 60 y un 90% de la población. Tratamientos: curas tradicionales. El vinagre se utilizaba para combatir infecciones y desinfectar. Cortar las venas era un proceso llamado sangría, una de las prácticas más comunes en el siglo XIX. Hierbas: el ajo, el uso de lavanda, entre muchas más, ayudaron a aliviar el dolor estomacal, de cabeza y la congestión nasal. El uso de las máscaras en los médicos. Los médicos que trataban la peste negra eran conocidos como municipales o comunitarios. Contaban con beneficios. Uno de ellos fue que se les permitió realizar autopsias para encontrar una cura para la plaga. En Francia y los Países Bajos, los médicos de la peste no tenían experiencia y se les denominaba empíricos. Algunos médicos de la peste utilizaban un atuendo especial. Este se llamó el doctor de la peste, que consistía en una túnica de tela gruesa, encerada, una máscara con agujeros con lentes de vidrio y una nariz cónica con forma de pico que era rellenada de sustancias aromáticas y paja. Muchas fueron las consecuencias de esta peste negra. De hecho, la conocemos como una enfermedad devastadora que sembró la muerte y la destrucción en el continente europeo. Las cifras de alcance que tuvo esta peste con respecto a la tasa de mortalidad varían entre fuentes. Sin embargo, todos los datos apuntan a la idea de una catástrofe demográfica. Se cree que alrededor de un tercio de la población de Europa murió desde el comienzo del brote. Dentro de las estimaciones actuales cifran en unos 100 millones la cantidad de muertes totales de la pandemia entre África, Asia y Europa. Para los decenios después de la gran pandemia, alrededor de los años 1347-1353, una gran emigración del campo a las ciudades. Esto no fue del todo malo, ya que se recuperaron su dinamismo. Sin embargo, la pérdida de la población trajo consigo varios cambios económicos que incrementaron la movilidad social, y en este sentido se produjo la escasez de obra barata, dando espacio a una innovación que rompió el estancamiento de las zonas oscuras. Algunos argumentan de hecho que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el impulso del Renacimiento y el inicio de la modernización en Europa. Como cualquier otra enfermedad, la peste bubónica llegó para quedarse. Y aunque su índice de contagiados no es tan alto como en el siglo XIV, aún se registran casos en lugares como Nuevo México, Estados Unidos, y en la isla de Madagascar, África, donde en 2017 cobró la vida de más de 200 personas. Durante este periodo se popularizó el término cuarentena, que en honor a los 40 días que pasó Jesús en el desierto, establecieron esta medida como método de contención del virus, ya que se creía que lo que sucedía era un castigo divino.